Buenas, buenas. Bueno, vamos de vuelta y sin música porque me finalizaron el vivo por la música. Se ve que no se puede compartir. Así que no me había pasado hasta ahora. Voy a esperar a que Agus se vuelva a conectar. Quedó todo cortado la parte. Bueno, igual voy a volver a presentar. Tenemos vivo ahora a las 3 en este instante con Agustina Castro, que ella es mamá, artista escénica, bailarina, acróbata, docente, productora y gestora, gran artista, gran amiga, nos conocemos hace muchísimos años. ¿Qué agarró lo de la música? Bueno, no la podemos poner. No la podemos poner. Le estoy contando porque obviamente mientras hablamos para poder conectarnos. Así que bueno, paciencia. Ahí vamos a ver que se conecte. No me había pasado hasta ahora. Puse varias músicas, ¿eh? Así que bueno, no importa. Veré si después puedo, no sé, ponerla de otra manera. Ahí están de vuelta Agus. Ah, las cosas que pasan con los derechos de autor, que bueno, está bien, está muy bien. Hola, Hola. tiempo. Che, qué loco. O sea, Sí, hasta ahora no me había pasado, pero me apareció tipo, no solo podía finalizarlo, no es que podía borrar nada, o sea, tipo, por derechos de autor, pero bueno. pero vos lo pusiste desde Spotify o Desde la compu, claro. al mismo O tiempo sea, que haces el vivo con el celu al lado de la compu. claro, de hecho, yo recién te escribía y todo, mientras yo volví a abrir, volví a presentarte, dije que se había cortado por lo de la música. Ah, mirá, Eh, sí, pero hasta ahora no me había pasado con otros temas y todo, bueno, evidentemente no se puede y está bien. qué Así raro. que, Además, es tan clásico. O sea, sí, bueno, sí, bueno, no importa. Bueno, bueno, la intensidad del ser en escena. tal cual. Ah, Bueno, con Agus pensamos, bueno, primero igual nada, nos conocemos, dije recién, hace muchos años. Agus fue mi primera maestra de aéreo en tela, en realidad, yo también hice aéreo, pero en trapecio antes. Eh, y bueno, tengo mil anécdotas de eso, ¿no? Pero bueno, nos conocemos desde el 2000, ¿será? no, 2002, 2002, por lo creo que menos fue. 2003. 2003, claro, 2003. 2003 fue el año que yo hice contigo, pues en 2004 nos quedamos a vivir en Ushuaia y ya no volvimos. Qué loco, para mí era como fue una vida desde que se quedaron a vivir, o sea, como desde que te conocí hasta que se fueron a vivir, claro, yo tenía 23 años Sí. o menos, no sé, Y no sé 23, a cuántos tenés no ahora. importa, Yo era para calcular según mi un edad. Bueno, montón más, 43, no, 43. por eso tenés uno más que yo, entonces no tenías 22. Pues yo en el 22 20, años, 2000, boludo, o sea, 20 22 años. años, claro, es un año a los 22 años, es un montón. Un Para mí te montón. reconocía y se re fueron a vivir y a Ushuaia y la fui a visitar, o sea, un año las conocí. Pensé que habíamos estado como La tres. intensidad de la Sí, vida, la intensidad de, de la juventud, en de el la fondo. Es que es juventud. eso, una es una joven, Sí, eterna. totalmente. Bueno, en aquel momento nos conocimos y después han pasado ya, bueno, eso, 20 años. Seguimos conociéndonos todos los días un poquito más, compartiendo espacios. Después, bueno, Agu fue la presentadora también en la Varieté Pilopiarte, que organizábamos junto con Silvina Rey, Lucía Báez y Clara Colombo. Empezamos Silvi y yo, pero después continuamos en Grupalidad, que en ese momento estábamos las cuatro organizando y vos fuiste la presentadora. ¿Ya era Marilyn Mambo ahí? Sí. Me parece que sí, eh, me parece que sí, pero no estoy segura. Porque en O realidad una yo cuando, mezcla.
Sí, cuando yo yo viví mucho tiempo afuera, y cuando volví a Argentina, que mi sueño era estar en una varieté del criollo, eh, en un detrás de escena el presentador, yo creo que me llamaba la Tina Turner, y el presentador me dice, pero vos sos más no, vos sos más Marilyn Monroe, porque tenía el vestidito blanco y la peluquita rubia, y yo estaba bailando con Flor de Mambo, que era una orquesta de mambos hermosa que tocaba en la sala Siranush, haciendo hula, entraba en un numerito y hacía hula. Entonces ahí se me ocurrió Marilyn Mambo, pero creo que fue al mismo tiempo que yo estaba volviendo, y me parece que fue por ahí. Sí, para mí sí. Y si no estaba ya tan establecido como ahora quizás el Marilyn Mambo, Tampoco existía estaba ahí. Instagram, no existía Instagram. Entonces yo también con Insta, porque mi Facebook era tipo Agua Castro, Claro, y con Instagram fue como, bueno, me pongo Marilyn Mambo para jugar, no sabía que esto iba a terminar siendo una portada, como hay mucha gente capaz que de mi otra vida cuando vivía afuera que ni sabe que estoy por acá, así, que me llamo así ahora artísticamente. Pero bueno, igual también hay la intensidad del ser se hace preguntas sobre la identidad con estos nombres, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Mirá. Bueno, con Agus quedamos eso, pensando en este vivo, pensando en qué hablar. En realidad yo le ofrecí hablar de la intensidad del ser, eh, porque me parecía interesante. Que te Estos parezca vivos una tienen que ver intensa, con... ya nada, decirlo. Ari me llamó y me dijo, pensé en vos, que el título que quería era La intensidad del ser, y yo justo venía de tener un fin de semana donde había brotado todo lo peor de mi intensidad del ser, y yo le dije, no, perdóname, gracias, pero no, no es algo que me sienta muy honrada de compartir con la comunidad, así que te pido que no es el momento, y estamos hace como un mes ya, ¿hace cuánto estamos dando vueltas? Más o Que pude menos. como asumir Sí, que podía celebrar la intensidad como algo bello, no sé. como algo Bueno, bello. sí, No, como sí, como algo más. como algo más, me gusta. Bueno, en realidad también eso, o sea, sí, es verdad, yo pensé en ti con la intensidad, pero yo también me considero un ser intenso. O sea, de acá, Sí, yo después justamente, pude entender, sí, que yo admiro a la gente intensa. O sea, como que pensé en Nati Peluso y dije, obvio que soy intensa, yo también, como ella. Tipo, como que en el fondo es perderle el miedo a eso, y por eso también me copó que vos lo pongas en valor y lo veas y lo nombres, y, y me mueva todo lo que me movió, porque dije, oh, no, que claro, o sea, la intensidad puede siempre también polarizarse, y cuando se polariza, no. de hecho creo que se polariza y justo estaba, de hecho me puse a buscar qué significaba en el diccionario y para la inteligencia artificial la intensidad de ser, ¿no? Como así, completo, o sea, no solo intensidad, ¿no? Pero te lo divide y te dice lo que significa intensidad. Eh, nada, la inteligencia artificial igual como que lo califica en lugares, mira, sentir plenamente, buscar profundidad, actuar con pasión, estar presente. ¡Ah! O Hermoso. sea, Claro. hermoso. ¿Me lo decís de nuevo? Sí. ¿Qué significa? O sea, antes dice otra cosa, que bueno, no importa ahora, pero después dice, ¿qué significa vivir con intensidad? En realidad, sentir plenamente, buscar profundidad, actuar con pasión, estar presente. Hermoso. Me lo voy a anotar Sí. en el cuarto. Y después dice, o sea, busqué en el diccionario, dice intensidad, grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión del ser, etcétera. O sea, grado de fuerza, ¿no? No habla de Sí, un solo grado de fuerza, por eso te digo, sí, para mí como que se transgiversa, porque siempre la intensidad la llevamos a lo exagerado, como con una connotación un poco negativa sí, de lo que es ser intenso, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Sí, y en realidad no, de hecho, bueno, yo a mi intensidad de sentir, de hecho así la nombro, le he escrito muchas veces en mis escritos y procesos del ser, como ser en sí mismo, he escrito así, o sea, a mi intensidad de sentir, y le escribía. Eh, y sí descubrí una vez, por eso también digo, para mí tiene otro valor, en expresión corporal danza, bailando en una clase, investigando algo que no sé qué, pero tuve esa sensación de estar haciendo
un movimiento y vibrándolo desde una intensidad, pero que para mí era tipo estallido en colores, en una magnitud, y mi cuerpo, mi fisicalidad y la acción manifestada era esto, era, o sea, no lo puedo replicar, ¿no? Pero había una cierta quietud en ese momento, en lo físico concreto manifestado. Bueno, vos Entonces después, sabés, no sé si lo, bueno, perdón, sí, sí, sí. no, termino, después le escribí eso, ¿no? Como escribí sobre, claro, la intensidad no es solamente un estallido, ¿no? Una revolución desde una manifestación física también en ese sentido, porque por ahí internamente se siente de esa manera, Lo de pero puede desborde. estar, claro, pero puede estar en otro Bueno, tono, o sea, puede estar de como, y puedo hecho, estar atravesándolo desde un lugar totalmente diferente. el Bueno, te escucho. teatro físico, no, que están esos, los estadios, ¿no? Los estadios energéticos, según Lecoq. eh, bueno, siempre que se nombra y se parafrasea a alguien, para mí es re delicado porque hay muchos filtros de personas que han transmitido la información, pero lo que yo integré y puedo, y repito hoy, es que son de Lecoq, los 7, estos, y el primero es como sin energía, el segundo es como una energía más, no para la escena, hablando escénicamente Sí, como desde la corporalidad, vamos usando los 7 estadios para componer diferentes personajes o pensar diferentes cuerpos en escena, y el séptimo, que es el más alto en teoría, es, es casi la inmovilidad, es como más la energía oriental japonesa de que están a full, pero viene del 6 que es máxima velocidad, máxima energía, y el 7 es como la intensidad máxima, no está en movimiento aparente, está internamente habitado, tan veloz que genera inmovilidad. hermoso, no Así lo que sabía, mira, no lo, tiene no que ver. lo, no lo, sí, tiene mucho que ver, mucho, hermoso, no lo sabía. Bueno, eso, ¿no? Frente a esta charla y todo esto que movió, que te movilizó, qué sé yo, hablando, llegamos a esto de la intensidad del ser en escena, ¿no? Para traerlo ahí como concretamente. Eh, Yo estoy muy claro, dominguera, estoy tipo, siento que, está bien. ahora me quedé pensando qué le escribiste a tu intensidad del ser. Tipo, ¿qué le Ay, bueno. dijiste? Como, ¿le escribiste ya desde un lugar de pedir perdón? O de te compadezco, o déjame en paz, o No, y a la veces pediste de en déjame raro? en paz, claro, a veces de déjame en paz, como desde un lugar. Yo no sé si no los tengo compartidos algunos textos en Instagram, pero tendría que buscar ahora, igual, claro, no los busqué, los podría haber buscado antes porque antes lo pensé, digo, obviamente uno antes se prepara o va pensando cosas, a mí me viene así, pero no lo busqué los textos, pues son varios, porque fue un proceso, ¿no? Yo generalmente lo que hago, o sea, lo que he hecho es investigar mucho al ser en sí mismo, ¿no? Desde diferentes áreas, aristas, etcétera, etcétera, pero siempre, como dijiste recién, desde una perspectiva propia, así la información haya venido o la pueda transmitir a través de otro ser que dijo o que escribió o anécdotas, bueno, un montón de cosas que uno puede transmitir la información que tiene, pero siempre he investigado mucho y he investigado a través de mi propia experiencia. O sea, y mucho justamente por eso, tiene que ver más con el sentir. Por ahí yo no sé si padecí tanto la intensidad de sentir como algo de, no sé cómo decirlo, como algo tan claro, sino fue más como el sentir en sí mismo, y ahí aparece la intensidad de sentir, ¿no? Me O perdí, sea, el pero sentir en sí mismo me perdí. de todo lo que yo sentía en mi vida o podía sentir, y después aparece como claro, o sea, la intensidad de mi sentir, ¿no? Como lo que yo sentía como intenso, que también ahí a veces del otro lado hay una subjetividad y el otro por ahí ni lo siente como intenso, y otras personas con un mínimo de tu energía o de esa fuerza es re intenso, ¿viste? Como vos lo Entonces, sentías, claro, la intensidad, más que lo que era real, como que venía sí, más de vos. venía, sí, podría decirse como eso, y entonces, como entendiendo que había algo de esa intensidad de sentir que me generaba lugares o cosas incómodas, o no sé, entonces le escribía, o sentía que era algo negativo, ¿no? También fue un proceso Claro, aprender a esto, a comprender que no era negativo claro, eso que yo sentía con claro, intensidad. conocerla, hablarle y esto, hacer una entrevista con eso. Exacto. Bueno, vamos con la pregunta que la energía dominguera y el Eh, solcito, salió el solcito y me vine acá y estoy como, se me apachorra la intensidad, por suerte.
Sí, por suerte. No, bueno, uno tiene como, no, para mí no, uno tiene como grados, siento, y eso, y momentos y demás. Bueno, si querés te pregunto, ahí, no, yo iba a esto, no iba a contar a que llegamos a la intensidad del ser en escena, ¿no? Usado para, que ya empezaste a contar algo, hablando esto de Lecoq, como de haber atravesado a través del teatro físico estos estadios, ¿no? Que laburan evidentemente lo que tiene que ver también con las intensidades y diferentes cualidades o calidades de un movimiento, de un personaje, Mm. etcétera, etcétera. Entonces, nada, o sea, creo que primero igual la pregunta sería eso, ya lo dijiste vos, ¿te consideras una persona intensa? Sí, porque lo dijiste antes. ¿Y cómo? Entonces vamos a eso, ¿no? ¿Cómo llevas vos esa intensidad, digamos, A que la vos escena. sentís Y a no, la eso, a escena? veces se me hace, yo creo que cuando se me hace pesada la intensidad es cuando no logro, cuando no estoy actuando, cuando no le estoy dando un lugar expresivo, cuando no estoy, o sea, si ya logro entrenar canto, danza, teatro una vez por semana, o una vez por semana hacer una función, actuar, que todo eso pueda estar al servicio de la manifestación expresiva, ahí la llevo feliz, energía, pum para arriba, o sea, pura vida, ganas de más. El tema es que cuando me voy adormeciendo ay, es que estoy dispersa porque hay un gato que se me está metiendo en la casa, que es del vecino, y escucho ruidos, y está un poco atrevido, entonces estoy así. Cuando, el tema es cuando no logro encauzar todo eso, es increíble cómo se vuelve autodestructivo, que lo puedo ver también en las personas Y que son. dejemos al gato en paz, dijo. Si no te hubieras puesto en la puerta del domo, lo veías entrar. Ah, no, Jai, ¿sos vos? Ah, hijo, avísame que está el gato que se metería en listo, era mi hijo. Listo. No me querías Bueno, interrumpir. eso es Bien, gracias. hoy, ¿no? Que vos ya tenés dos obras por lo menos escénicas hechas, un personaje en sí, eso, ¿no? Que también lo usás por ahí para otras cosas, Mm, que ya está encausado y hoy podés decir con eso, bueno, esto que sí, ¿no? Como si yo no tengo esa manifestación artística, expresiva, mm. en mi cotidiano, que puedo brindarle al mundo, ¿no? Como una herramienta que uno da, hay Sí, pero algo que igual, se me vuelve en contra. sí, pero, pero más. No tiene que ver con tener dos obras, como tiene que ver con estar siempre en estado creativo o de darle lugar a la expresión, porque me ha Claro. pasado que estás como que inventarme excusas, ¿viste? Cuando no tenía obras era entrenar en lugares donde yo pueda bailar esto, o entrenar, o siempre buscando creaciones, siempre buscando espacios donde poder, varietés, donde poder hacer pruebas. Incluso se me viene ahora una vez que probamos, eh, que fuimos ahí a Circo Domingo con con Mechi Hernández y Leti Vetrano, había una varieté que te daban una frase ahí en Sanfer, no me acuerdo el nombre ahora, y que tenías que crear algo y nos juntamos a crear algo que estuvo genial y que fue eso, nunca más volvió a existir, yo las dirigía y ellas se pusieron ahí al servicio, para mí fue una bomba, te daban como un texto, te daban una consigna física, no me acuerdo cómo era, te daban un texto, una consigna de que tenías que tener algo en el vestuario y había como tres pautas que había que seguir y en relación a eso libertad plena para construir algo de más o menos máximo 10 minutos, como una variedad temática. Y digo, y ahí yo tenía mis obras con las que capaz que estaba en duda o en crisis o siempre revisando o sin fechas porque era medio post pandemia me parece y estaba todo ahí volviendo y eso, generar espacios. Me acuerdo cuando hacía la escuela de Lecoq allá en Bélgica. Lecoq, para quienes no saben, es como el creador de una técnica de teatro físico que es muy concreta y muy clara y muy... A veces el teatro físico pensamos, yo me acuerdo que de chica se le decía muy a de la guarda por el teatro físico, que era como explotar el cuerpo al máximo, entonces es teatro físico. Bueno, puede serlo, pero hay una técnica que se llama la de Lecoq, de alguien que estudió como con mucha precisión un par de pautas y estudió la máscara como recurso expresivo y a raíz de eso ir con el cuerpo a fondo para
ponerlo al servicio de la escena sin que sea necesario o indispensable una gran puesta, sino que el cuerpo pueda tener todas las posibilidades expresivas independiente de los recursos económicos para montaje y puesta, como que el cuerpo vaya a fondo para poder contar y relatar expresiones, cosas. Y entonces en esa escuela que estábamos en creación de tal, yo aparte me iba a un lugar de circo donde ahí creé el número de Alfonsín, una otra versión de Alfonsina y el mar, porque estábamos viendo el agua, tal, yo estaba con el hula y en la escuela nos llevaba el hula. Pero estar ahí, que era re difícil estar en esa escuela porque yo no hablaba francés y me salía re cara como que el contexto era re extremo, Bélgica, frío, lluvia, nieve, yo no hablaba el idioma, vivía eh, todavía estaba buscando casas, convivía cuartos, viste, y a la primera no es que encontré una casa donde yo me sentía cómoda, encontré una casa donde convivía con personas con las que no me sentía del todo cómoda, y todo era como parecía, yo me estaba muy vulnerable en todos lados, ni siquiera en mi casa tenía como el refugio, me iba en bici, llovía, hacía mucho frío, todo era como desolador, y mi refugio era hacer hula hula con Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa, y, y sentirme que estaba en el agua y investigar y ver cómo podía contar, y ya ponerme la música y moverme y bailar, ya era un refugio tremendo. Entonces, había algo de la intensidad que yo estaba buscando en mi experiencia de vivir allá, que era re extrema, porque no hablaba el idioma y porque o sea, yo necesito el sol a full, era todo gris, como un país muy gris, es muy conocido por la lluvia y por las nubes, y cuando sale el sol la gente está de buen humor, es como realmente extremo en varios aspectos Bélgica. Y, y el refugio del arte y de la escena para la intensidad también del entorno, digo, más allá de una que es intensa y se pone en esos lugares, a veces te toca estar en esos lugares, más allá de tu deseo, tu elección escorpiana de ir al fondo del mar. Entonces, sí, eso, como la escena, como el lugar expresivo, ¿viste? Que puede ser el canto, que puede ser el baile, que puede ser el juntarse en ronda a escribir cadáver exquisito con amigos, como un espacio de expresión donde no haya juicio, donde no haya bien o mal, que incluso a veces haciendo arte caemos en polarizarnos sin darnos cuenta, en querer contar algo que tiene una moraleja y tal, y hay algo que se rigidiza y una dice, ay, ¿por qué esto no me están queriendo decir algo, dejar un mensaje y tal? Como, me gusta más cuando siento que cuando recibo desde la lógica, sino cuando siento, obviamente hay un mensaje a veces, pero cuando es desde las sensaciones que decís, ya poder desconectar de la realidad, de la realidad de la lógica esta binaria, polar, un rato, y del juicio, viendo algo, es un regalo hermoso, entonces... Hermosísimo. Todo esto, perdón que te interrumpa, arrancó justamente porque en realidad yo iba a llegar a eso. Yo dije, bueno, hoy ya tenés estas dos obras, un personaje mucho más consolidado, que obviamente tiene todo un proceso, pero, y que, digamos, que hoy te ayuda y entendés esto a canalizar esta intensidad de alguna manera, pero bueno, ¿de dónde venía como ese hilo, que lo acabas un poco de contar también, ese hilo de qué te llevó a crear incluso estas obras, ¿no? Como desde esa intensidad. Y bueno, lo acabas de decir igual también como algo de, no siempre es por tener las obras, sino bueno, encontrar un lugar expresivo para poder canalizar eso, ¿no? Que Sí, porque de uno... hecho hay más obras, como que estas son las que siguen, porque también está Les Bouclés, que también es otra obra, también están las microobras que hago para estos eventos mega que a veces produzco, que para mí son reobras, porque tienen también toda esta búsqueda. También está Arenero, que es una obra que quedó ahí colgada en el mundo digital en pandemia, y la pudimos hacer ahí, que era teatral y yo ahí dirigía, como que hay varias obras en realidad, y lo cierto es que las que sobreviven hoy son en realidad las dos únicas obras de las cuales no dependo de otra persona que de mí misma, que las puedo llevar a cabo sin necesitar que se alinee con los tiempos de otra persona, que eso para mí fue bastante vital también
como un reposo re, em, fundamental para estar tranquila, poder tener como estos dos proyectos, uno que es más comercial, en el sentido de que es vendible, de que lo uso para laburar y generar ingresos, a pesar de que para mí es igual de artístico que el otro y tiene un montón de capas de profundidad, pero es más, o sea, fue pensado para laburar. Llegué a Argentina y fue como salir a la calle a hacer gorra y hacer guita con ese espectáculo, y después siempre aparecen las capas de profundidad y de querer hacerlo mejor. Mismo ahora estoy viendo la peluca, el vestuario nuevo, siempre estoy ahí, o sea, siempre estoy ahí moviéndola, porque es una obra que también está muy en la calle, entonces está muy con el público y tiene mucho ida y vuelta con el público, y lo hago para mil cosas, ¿viste? Para, desde jardín de infantes, cumpleaños, hasta teatros, auditorios y festivales de calle en Europa, y salas, eh, y la otra es más como el capricho de, bueno, ¿qué quiero hacer yo, guste o no guste? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y en una apareció esta de llorar. O sea, como que yo tenía este gran problema que era que me largaba a llorar. Tipo, mismo ahora lo digo, estoy cansada, me dan ganas de llorar, ¿entendés? Y me acuerdo que cuando hacía la escuela de Lecoq, yo le decía al profesor, pues yo estaba deprimida en Bélgica. Pero bueno, pero me fui a llorar. O sea, me acuerdo, me hacía videos llorando, me olvidé del cumpleaños de 60 de mi viejo y tengo videos míos llorando, mandándole, tipo, te pido perdón, pa. Pero todo era llanto, y, y en una fue darme cuenta que eso, que el llanto era, que a mí me hacía bien llorar, y, y, y ahora que estoy llorando en la extraña drama, que hablo de esto y lo pongo como ahí medio performático, bueno, no voy a spoilear, pero hablo de esto y juego con esto bastante y me encanta. Te juro que hago la obra y cuando no abro la obra me dan ganas de llorar en la semana, estoy que no sé qué me pasa, y es como cuando hago la obra es como mi dosis de limpieza. eh, y fue, y es una obra que hoy para mí es como vital poder hacerla, y que va sola. Es re loco porque fue ganando premios y festivales y se sigue haciendo porque la van eligiendo en convocatorias, y como que hay algo de que va sola, no la estoy yo, bueno, igual una siempre igual produce, pulsa, hoy no paro de hacer 3 historias que me mandaron, sí, pero también más que nada para visibilizar Pero y yo también hay algo, acordarme. yo entiendo esto que decís, como hay algo que viene, como que viene y te impulsa entonces obviamente a la acción, que tenés que estar ahí, hacer, pero es esto, es la invitación, es que ganó este premio, voy a hacerla acá, voy a hacerla allá, y eso te lleva a una acción. Diferente es cuando, bueno, vos es, bueno, tengo que hacerla ahora, voy a preguntar al lugar si puedo hacer, digo, son dos como caminos diferentes, totalmente válidos Sí, ambos, que me pero pasa entiendo esto que decís. me pasa mucho cuando voy a ver también obras de amigues, que es como, bueno, es una necesidad personal de la persona expresar todo esto, pero no sé si bueno, a mí me pasa con Marilyn todavía, ¿no? Como que hay algo de la obra que, donde yo todavía necesito desplegar cierto talento, eh, técnico, ¿no? Como, porque es una obra de circo callejera, entonces, como si todavía la técnica fuese más poderosa que la técnica del clown, del ida y vuelta con la gente, o la técnica del hula hula, de la vertical, digo, como que yo ya sé que no, pero hay algo que todavía no logro soltar con esa función. En cambio, con la extraña drama, o sea, hago tela, hago todo, pero yo sé que los momentos más potentes no la necesitan. O sea, es como que me hago ese capricho porque me encanta y porque lo disfruto, pero puedo sentir que hay algo como vital, no sé cómo explicarlo, que en Marilyn me pasa que es más, Marilyn Mambo es como la obra esta callejera, y La extraña drama es la obra de más biodramática, circense, absurda, donde lloro y hago tela y cuento historias de mi abuela, eh, y hablo de los palos y del mundo fálico y del mundo cuenco, Ujú. inspirada en unos relatos de Úrsula Le Guin, que son re lindos, que hablan de esto como de que la ficción
ficción y de que la escena está siempre construida desde un relato del héroe y que es muy difícil encontrar obras donde no haya conflicto. O sea, ¿cómo hacer una obra escénica que no tenga conflicto? Bueno, y la obra también habla un poco, trae esas preguntas y las pone en pruebas y se generan tensiones y, bueno, no, van apareciendo cosas, pero también es una obra que siempre voy tratando de nutrir. Eh, pero el otro día alguien me dijo, en las fiestas regionales hay de teatro independiente que participé en Pergamino y que quedé seleccionada, o sea, la obra quedó seleccionada. Fuimos con Benja Medina, que ahí también me hizo la técnica y me acompañó en la colaboración artística. Y alguien me dijo, como, me gustó tu obra porque tomaste riesgos. Y fue tipo, sí, re tomo riesgos. O sea, antes de hacerla es como, puede ser que no la reciban y me la estoy jugando. Siempre una toma riesgos cuando va a escena, ¿no? Pero acá hay riesgos muy claros de lugares que yo en otro momento de mi vida no me hubiera permitido. Y hay mil más que me imagino que debo tener que descubrir que todavía ni conozco. Espero que así sea y espero develarlos pronto, porque la sensación es como de un nivel de liberación de esta, volviendo a lo de la intensidad, como que está puesta la intensidad al servicio del no saber qué va a pasar, del jugársela, del tirarse a la pileta, pero no sin sentido, tipo a, a, a la nada, de tirarse porque, eh, no sé, hay todo un mundo ahí de Quizás me sale esto, de tirarse porque hay un sentido por descubrir. re, Como, no ya, sino por descubrir. Es como, "Oh, ya sé que me tiro y lo voy a descubrir", pero ese momento previo es como, "Ah", ¿no? re, re. Sí, total. Algo de eso. Para, yo quiero, voy a un segundo porque no sé si entendí bien. O sea, Alfonsina y el mar, ¿es una obra aparte o esa se convirtió en La extraña dama? No, No. son dos obras diferentes. En realidad Función de Mar fue pensado como un Sí, número de varieté, pero que terminó durando como 10 minutos, donde en el medio metí un texto y me animé a hablar por primera vez como Agustín. O sea, en realidad Función de Mar fue la primera experiencia escénica con proyectos personales que yo hice sin ser payasa, sin ahí tener la está. peluca, sin tener, o sea, era como un vestuario era yo de mujer bailando y sin empujar, eh, como la máscara o el cuerpo expresivo a, a a una tensión mayor a ser yo, mujer, bailando con el hula hula, a Mercedes Sosa, que me daba mucho placer. Entonces, para mí, y, y también me pasó en Bélgica, que había como un lugar de festivales o una escuela que elegía siempre eso, como que se elegía esa simpleza. Cuando había convocatorias o todo, como que lo veían eso como un valor. Y yo seguía porque a la gente le gustaba la payasa, que era la Tina Turner en ese momento, la presentadora, pero cuando quería crear espectáculos con eso o armar un relato, estaba todo el tiempo más tironeado. En cambio, cuando yo estaba eh, más tranquila con quien era, disfrutando sin pretender gustar, me terminaban. De hecho, me pasó que en ese momento estaba haciendo La bailarina, que también es otra función, otra obra que hice, que después, que no la hice más y que hay amigos que se acuerdan me dicen, estaba buenísima, pero yo la pasaba tan mal, porque estaba todo el tiempo buscando, agradar, Ujú. buscando aceptación, buscando integrarme en el mundo del espectáculo del clown. Y en realidad, y la obra no estaba mal, estaba buena, básicamente yo no la pasaba bien, porque había algo de mi instancia de juicio y de exigencia y que era tan perturbador para mí, que es como que es una obra que después igual la integré con otra obra que era Basta de Vueltas, que es una obra más de sala, que también está buenísima, pero que también la dejé de hacer por esta cosa de convocar y de tal, y también porque eh, siento que, que me falta todavía, como que van madurando. La extraña drama en realidad era La extraña dama y arrancó hace 15 años en Bélgica, o 13, no sé,
y después de 10 años una amiga me dijo en Rosario, venite, hay un festi, necesito cubrir un bache que se me armó, una compañía no puede venir, haz lo que quieras, ¿por qué no haces La extraña dama? Yo tipo, bueno, haz lo que quieras, me dijo. Y estaba haciendo biodrama con Vivi Telas, estaba probando lo del llanto para otro proyecto que está ahí como congelado, y, y estaba full probando las cosas. Y dije, bueno, voy a probar, la meto, y empecé a cambiar la dramaturgia, y ahí y estaba con el libro de Úrsula Le Guin, y se armó ahí después de 10 años o más, y siento que Basta de Vueltas está ahí también como que hay algo de la dramaturgia que estaba medio tirada de los pelos o forzada para yo mostrar destreza, entonces tampoco me tienta tanto hacerla. Y yo siento que cuando eso está tan ahí, convocar y armar toda la movida es tironear a la gente, pedirle que vaya, ¿viste? Como que cuando eso ya mm, se consuma, como que se aliviana todo, pero hay algo de que cuando la obra todavía no está lista, esta cosa que vas a ver muchos amigos o colegas que están haciendo sus pruebas de sus obras y que bueno, después de ver 15 obras, de si quiero y ver una obra que ya ya ha hecho todo este proceso de maduración, ¿viste? Muchas veces nos encontramos yéndose a hacer el aguante a procesos, que es hermoso, pero también muchas veces después a mí me ha pasado que terminé medio perdida, como me iba sintiendo que el arte no tenía sentido, que era más un capricho y necesidad del intérprete por ser visto sin saber bien qué tenía para, cuál era su urgencia, como con las pretensiones personales que cada cual tiene. Y sí que me pasó mucho, o sea, me hago recargo que yo siento que hasta la extraña drama, que solo con la extraña drama y eh, con eh, Alfonsina no estuve en esos lugares. Como que pasó algo distinto. Como que me puse más al servicio de lo que yo tenía ganas de hacer que de lo que yo sentía que tenía que hacer, que yo quería hacer. Eh, ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, un montón de obras. Ya hay un par que nombraste que no me acordaba que habían estado, pero Hay un par también que son re tipo mezcla. De hecho, en Les Buclés terminamos metiendo el número de Alfonsina, pero desde un relato de una canción, tipo, había una mujer caminando por la playa, dio un paso, se detuvo y miró al mar. Y el corito, se miró al mar, dio dos pasos, se detuvo y es como un infantil. O sea, es un claro. ATP, Les Buclés y Juan toca la guitarra y yo voy haciendo con el hula hula el cuentito y es como Alfonsina y en realidad es la historia del mar, pero que después lo tomamos, le cambiamos como el final, porque al final la mujer quiere escribir su propia historia, entonces se pregunta cómo quiero morir yo, como que se vuelve re profundo en un ATP y le preguntamos a la gente, ¿a vos cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría a vos que sea el final de tu historia? Y No la vi yo esa. es re lindo, es una obra preciosa, preciosa. Sí. Abre igual un lugar ahí donde a veces es como, epa, estás preguntando a mi niño cómo quiere que sea el final de su historia, y los niños es como, mi historia quiero que termine volando en una nube, ¿entendés? Y los grandes se terminan preguntando, ¿cómo te gustaría que sea el final de tu historia? Y es una pregunta que yo todavía no la tengo muy clara. Mi abuelita, eh, así, te me puse a hablar de la muerte, de repente, No importa, o sea, la yo intensidad de siento que estar va en todo en escena. parte, ¿no? Como bueno, El final de tu historia, mi abuelita se quedó dormida. Ella era tan armoniosa, todos, tan sin conflicto, que de eso hablo en La extraña drama, como que mi abuelita no tenía conflicto. Todo era como aceptación, como que enviudó muy en una muy difícil y su vida fue aceptar toda esa. Y se quedó dormida y no la pudieron despertar. Y fue como, wow. Yo no sé, yo tipo, bueno, sí, esa me gusta, pero capaz que ven escena, bailando, tipo, pa, patada al corazón. Eh, Edith Piaf, no sé. hermoso. Siento que hay algo mucho, ¿no? De igual abrazar esta intensidad de la que empezamos a hablar, que ya todo lo que nombraste, ¿no? O sea, es un universo que yo siento que, bueno, igual la podemos nombrar como intensidad, por ahí existen otros nombres también para nombrar esto que de lo que estamos hablando, pero que tiene que ver con el sentir y con el ser, pero que te llevó a atravesar un montón de cosas
y que también, digo, es parte de por ahí tu propia investigación de vida, ¿no? Como Total. que es hermoso, digo, por eso para mí es hermoso. O sea, creo que en todos los seres somos intensos de alguna u otra manera. Y como te decía antes, hay algo subjetivo también en el otro lado, que para uno por ahí sos el ser más intenso del mundo y para el otro por ahí no. O sea, como, y eso también es así, ¿no? Lo mismo nos pasa, me pasa a mí quizás, o le pasa a uno con otros seres. Mm, Como que incluso con una misma amistad, si, no sé, viene alguien y te dice algo y dices, ay, qué intensidad, y el otro te dice, ah, no, yo no lo sentí. O sí, total. sea, pero bueno, en este caso digo eso, te llevó a vivir un montón de cosas. Creo que hay algo de lo que dijiste acá, bueno, vos como de empezar a descubrir todos estos universos aún más, pues ya los venías laburando quizás desde Buenos Aires, Argentina, pero al irte a Bélgica y encontrarte también con todo ese universo, mundos, estudiando lo propio de ese sentir, ¿no? De esa Agus ahí en soledad de alguna manera, eh, atreviéndose, siendo valiente, pero también vulnerabilizada por todo lo que te iba atravesando esa misma vivencia, Mm, ¿no? Como, y creo que nada, y bueno, y ahí nace un poco todo este universo que hoy seguís compartiendo. Y mm, siento que eso es maravilloso y que sí, obvio, para mí igual eso, como hablábamos al principio, la intensidad tiene capas o tiene grados, o no es una, o sea, puede ser una sola, pero con grados, ¿no? Con capas, con como esto, puedo estar en un estado total de quietud, pero sintiendo la plenitud y el universo desde un lugar, y no en un grado de fuerza extremo, digo, sino como algo intenso pero suave, ¿no? Intenso pero como sí, sí, total. expansivo. Eh, Sí, desde la Me calma. parece hermoso todo lo que has hecho y haces para poder canalizar esto. Y se escucha, perdón si se escuchan los gritos, pero Me no. encanta. No, me Estoy en encanta. Me casa de acordé familia recién y de bueno, Vipassana, que también en una me fui a hacer Vipassana, que si alguien no sabe, me fui varias veces a hacer Vipassana. Si alguien no sabe, ¿vos sabés lo que es sí. Vipassana? Sí, que son los 10 días de meditación, de 1000 horas, todo el tiempo meditas sentado, sentada, y comes 3 veces por día y es como que no terminas de dormir, estás todo el día sentada meditando. Y fue también, ese fue un antes y un después en mi vida también, porque fue quedarme quieta y ver toda la intensidad que estaba en mi cabeza. Nada, lo pienso, nada de eso quería decir. No, que después me acuerdo de haberme puesto de ya no sabía qué hacer, ¿viste? Porque los momentos tenías media horita de pausa. Me acuerdo de ponerme la botella en la cabeza, que tenía un poco de agua y caminar y decir como, sentir el equilibrio y caminar. Y me acuerdo que dije, me encantaría hacer una obra donde solo haga esto. Tipo, ponerme una botella en la cabeza y caminar en equilibrio, porque estás todo el tiempo ahí con la tensión, pero... Y después lo empecé a aplicar a unos talleres que daba de cuerpo en presente cuando quedé embarazada de Jai. Entré en crisis total otra vez y no quería dar nada de movimiento porque todo me parecía, la forma, estaba como sin sentir por dónde avanzar, sin tener claridad por dónde avanzar. Y, y empecé a dar unos espacios de cuerpo en presente donde el cuerpo, nada, tenía ahí como ciertas, como bueno, el cuerpo es sabio, el cuerpo en integridad, cosas que pude nombrar con claridad que una va codificando en sus prácticas, pero eh, que la maestra es una, por más que te digan lo que te digan, es que las pude bajar como a tener yo mi presentación. Y en una de eso, como sentí que, viste, yo 1000 veces para la postura, viste que no sé, vas al gimnasio, haces acá atrás, haces abdominales, trabajas la musculatura, y en una, yo empecé a entender que empujando para arriba, se me trabajaba el abdominal bajo, que es algo que a mí siempre me costó un montón. Soy muy de tonificarme acá arriba y como que el centro eh, come mucha harina y azúcar y está más flojito. Y empecé a sentir cómo el perineo se me activaba empujando para arriba la botella, como si quisiese despegarla y
y cómo se me empezó a activar la musculatura desde ese acto re simple. Entonces en la práctica esta llevaba las botellas, las cargaba con agua y que la gente camine para adelante, para atrás. Y era algo re simple que para mí había sido como, que, viste, decís otra persona con eso hace su técnica y arranca su método. Y bueno, yo al final nunca lo terminé de atender como para hacerlo así, pero lo recomiendo a cualquier persona que quiera probarlo en la casa, caminar con una botella, con el agua, la mayor cantidad de agua que puedas para que se quede en equilibrio, es como la mitad o menos. Y mi sueño es ese, como que la intensidad esté puesta al punto de confiar que menos es más. Como que todavía la intensidad necesita moverse mucho. Eh, Todavía hay algo de eso que no sé si quizás es aprovechar que también ahora puedo moverme mucho, capaz que lo voy a entender después, eh, pero sí que hay una calma que a veces me cuesta como encauzar la intensidad hacia esa liviandad que vos decís, que haciendo vipassana me pude acercar, pero desde unos niveles de la de ver la cabeza, cómo iba a mil, y de poder verla y tratar de entrenarla y tal, que hoy con el teléfono lo veo más difícil, un vipassana. Lo hice en su momento 10 días, después lo volví a hacer 3 días en Bélgica pero lo hice en la India de viaje, como que ya redesconectada, no había WhatsApp, no existía el WhatsApp. O sea, Igual hoy en día en el Vipassana, si vos te metés, el teléfono lo dejás en... claro, en Ah, ese momento también lo dejabas. claro, No, no, pero digo, pero era como mensaje de texto como máximo, uno con tu mamá, estoy bien, claro, por semana, ¿entendés? Estoy viva, viajando por la India, era un Nokia 1100 y era, sí. y si no tenías crédito, señal, perdiste, ¿viste? Me acuerdo que en una me subí a un bondi en Mumbai, a Pushkar, que era antes de hacer Vipassana, estaba un amigo, y, y en una no tenía crédito y no había un turista, me subí a un bondi que era como, yo viajaba con un novio belga que tenía, Vince, y nos separamos en la India. O sea, en la India me separé de mi novio belga. Y entonces dije, bueno, me fui a ver un amigo, Pedro, que estaba en Pushkar, que estaba vendiendo, no sé qué, como laburando, no, viajando. Y, y, y nada, como no sabía para dónde ir, dije, bueno, me voy para donde está Pedro y hago Vipassana ahí. Y me subí a un bondi que era un delirio, ¿viste? Como, o sea, también esta intensidad me llevó a lugares donde tuve mucho miedo, donde me sentí bastante vulnerable y expuesta. eh, y bueno, eso también eso lo pude, creo que regular un poco. Porque en una dije, bueno, tenés suerte que toda la gente que está a tu alrededor es buena, pero nadie hablaba inglés, frenaron, como que había algo de que iba el bondi por las afueras de, de cuál era la ciudad de la India que era como intensísima, Delhi, no sé, no me acuerdo, pero No, me no acuerdo sé. que, eh, bueno, nada, eso. Bueno, sí, Me qué sé yo. perdí, me perdí, No, ya no sé qué estoy contando. no, te fuiste a esto de, bueno, que la intensidad, esa intensidad misma, ¿no? Que si bien la usas hoy en la escena, y también hablamos, ¿no? De esto de usarla en un acto expresivo, ¿no? La necesidad de usarla en un acto expresivo, por ahí en otros momentos de tu vida te llevó a lugares o a instancias que hoy podrías no elegir o estar más clara de, bueno, no tengo que llegar a tanto, ¿no? Como esto de los grados de Y igual me eso. pregunto si hay algo que no es de la juventud, ¿viste? De empujar el límite, de si no nos pasó un poco a todos de meternos en situaciones un poco extremas, si no es parte del crecer, hasta dónde es algo del ser, Sí. bueno, sí puede ser que no todas las personas Yo lo... creo que sí, pero como decía antes, para mí o sea, la intensidad en cada quien es diferente y por ahí para alguien
dar una vuelta a la manzana, no sé, a las 2 de la mañana sola, solo, ¿entendés? Tiene un eso, un Total. ir más allá de Sí. sus propios límites, ¿entendés? O sea, Y creo que es la vencer misma. los miedos chiquitines. Claro, pero digo, para vos por ahí, eso, ¿entendés? O sea, para vos era tipo estar en el medio de la India, Sí, ¿entendés lo que digo? Como es sí, como con el cuerpo cuando, tipo, por ahí para alguien, no sé, mover el dedo gordo del pie o ver dónde está el dedo gordo es un universo. sí, sí, Y sí. otra persona, no sé, no le importa, no sé, fue y vino, qué sé yo, como, eh, digo, ahí es donde está también lo subjetivo de cada quien, incluso en lo que estamos hablando, ¿no? Eh, no creo que haya una sola manera, una sola forma, creo que ahí está también la diversidad. Sí, A mí me encanta eso, que sí. bueno, hoy está capitalizado en tu vida de una manera y se seguirá capitalizando también, ¿no? Eh, Es como que yo todo. creo que hay algo, es como también con todas las charlas que fuimos teniendo estos días, porque en el medio era hermoso que aparecía mi intensidad en el cotidiano y para la gente le cuento, Ari me llenaba de sus mensajes de amor y de comprensión y de abrazo a esta intensidad que en la vida misma y en el día a día a veces te hace muy cansador. Entonces este vivo nos trajo también ahí a mí me trajo unos regalos re lindos de estar más cerquita y de de compartirnos y de recibir todo tu camino este hermoso. Y, ¿Y qué iba a decir ya con esto? No sé, porque te fuiste a esa presentación de esta situación, pero Ah, esto, que creo que eso, que hay un momento donde ya una decide vivir la vida haciéndose cargo de ver la sombra y de querer avanzar con valores y de perderle el miedo y de querer develar, o ni siquiera develar, de querer eh, vivir en plenitud lo más posible, que es un laburazo. Y una vez que ya tomaste esa decisión, para mí es como, es esto que vos decís, siento como que va a ser siempre así. Viste, como, eh, sí, sí, como que no hay vuelta cuando atrás. Yo siento que una vez que tomaste la decisión, no hay vuelta atrás un poco. no, Como- no, es muy difícil hacerte la boluda cuando, cuando te diste cuenta que el dolor y la incomodidad es un lugar de transformación que te hace elevar el espíritu y que te acerca más a, a ser feliz de verdad y que es lo más laborioso y que el ego, y bueno, esta es cosa del ego, ¿no? Pero bueno, sí, como que el amor, el perdón, que es como, ay, qué paja, no estar enojado y enojada y laburar para apagar este fuego, transformarlo, verlo, abrazarlo, es laborioso, pero una vez que vos ves que después, cuando podés transmutarlo, eh, todo lo que te devuelve, es difícil querer tomarte algo para el dolor, ¿entendés? Como, porque es mucho lo que te devuelve, por lo menos a mí me pasa, o sea, es mucho también lo que me devolvió Bélgica de autoconocimiento, de coraje, de ver, eh, sí, sí, de, de de, hecho, de, perdón, no sé si termina lo que no, me... de poder, de, de encontrar la valentía para ver que el entorno también está al servicio de acompañarte si vos estás focalizada y centrada, de que no estás sola, de que hay fuerzas, de que hay, que es o sea, fue re hippie lo que estoy diciendo, pero bueno, para mí creer en eso es un laburo, ¿viste? Porque es mucho más fácil decir, no, esto es una mierda, no, el mundo está repodrido, estamos haciendo mierda, como y sí, como que todo una vez me dijeron, como que todo lo que aplasta es la gravedad, ¿viste? Como que mismo le decía a mi hijo, como trabajar para que no te aplaste la gravedad, que una vez me lo dijo un profesor en teatro físico de, de acá, haciendo acá en Argentina, eh, como nuestro mayor desafío como seres humanos, que pensaba en esto de la botella también, ¿no? Caminar
empujando hacia arriba, nuestro mayor desafío es la gravedad. La gravedad en lo físico y en lo Ujú, espiritual. Como ujú. en nuestro la frase era, lo único que tiene que hacer el ser humano desde que nace hasta que muere es empujar para seguir erguido, como para que no te aplaste la gravedad. Ujú. A mí esa frase me remarcó y, y de En hecho el lo espíritu, nom- podríamos decir, es elevar el espíritu, ¿no? sí, pero Claro. ya viste que Sí. ya cuando meditas tapa la cabeza hacia arriba, yoga tapa la cabeza hacia arriba, como árbol Ujú. hacia arriba, bueno, pero todo va hacia como ascendente y cuanto más subís, más enraizás también y bueno, cosas que seguramente fuimos todos escuchando en diferentes prácticas o libros o filosofías pero hay algo de la gravedad que también en la extraña drama apareció, de cómo la tela y la sensación de esto que también nos acercó de la tela, había algo de desafiar la gravedad y de conquistarla, como había una levedad en mi cuerpo, como una posibilidad de alivianar esta escorpiana que está aquí también en la sombra todo el tiempo viendo y revisando el conflicto y por qué hay conflicto con tal y desenmañarar y ver qué hay para aprender y que a veces es tipo, dale, qué paja, no sé, tómate un vasito de vino y mañana será otro día, ¿viste? No, es una oportunidad, esto es una oportunidad para crecer. Bueno, no siempre, no tanto. Esto que vos me dijiste una vez me encantó, como soltalo y que se ocupen las fuerzas de, ay, qué bien, ¿entendés? Ese entrenamiento lo sumé a mi práctica de ver la problemática y decir quiero que se mejore, pero bueno, soltarla, como mandar el deseo y eso para mí es una novedad, por ejemplo, es como hacer tela ahora. En su momento fue hacer tela, ahora es pedirle a las fuerzas de la luz o de lo que sea. Em, y no, esto, bueno, ¿por qué estoy hablando de la gravedad y esto? Porque llegamos hasta ahí, no La importa. intensidad del ser. Pero eh, me traía un poco también esto, ¿no? De que, digo, de todo lo que hablamos hasta ahora, igual como hay algo de esta intensidad de Agus, lo voy a decir, más allá de la intensidad del ser también, que, no sé, yo siento, esto es una subjetividad mía, ¿no? Como que por ahí están como en tus obras, y nombrando tres, ¿no? Más allá de todo lo que nombraste, como algo de ciertas aristas y ciertos extremos, ¿no? Como de Alfonsina y el mar, en un tono, ¿no? Pero de esa misma intensidad, la extraña trama que se llama ahora en otro, ¿no? Que podría estar como más en el medio y al final está Marilyn. Que por ahí Marilyn se va allá, ¿no? Como a, bueno, y todo esto aparte, ¿sabes qué es algo que pensé en el medio de todo lo que hablábamos? Como también, más allá obvio de esta retrospectiva que uno hace personal y lo cotidiano y también lo que trabaja para la escena, no solo lo que es cotidiano, etcétera, etcétera, en escena también hay algo que es con el público, ¿no? Mm, Entonces, que también para mí, y esto también es mi experiencia, eh, la expresión frente a los otros y en público, ¿no? En un acto escénico, que no es lo mismo que la expresión frente a los otros por ahí en un taller terapéutico, mm, eh, también, ¿no? Trae como su grado de puesta de intensidad, de la personalidad, de un montón de cosas, ¿no? Como que hay algo que también es un diálogo de ese momento presente encima, no es como si con siempre con el mismo público lo mismo, mm, mismo el entorno que decías, en Bélgica por ahí era más valorado en ese momento o escuchado una tonalidad mm, y por ahí hoy acá, depende del círculo, es otro, ¿no? Lo que se pone más en valor. mm. No sé, me traía como todo lo que fuimos hablando un poquito, esas como reflexiones y comentarios respecto a... y algo que te quiero traer, porque justamente, ¿no? Alfonsina empieza, como para ir cerrando igual, porque podemos estar hablando una hora más, creo. Alfonsina empieza con esto de encontrarse con el llantos, ¿no? Que dijiste, vos querías llorar y era como, bueno, y salir un poco, ¿no? Por ahí del personaje más de la máscara, etcétera, etcétera, que es otra faceta. Sí, del hacer Y reír, en realidad. cuando hablamos bueno, tiene que ver, cuando hablamos de estos vivos y hablamos de esto de la O sea, intensidad,
Hay algo que vos dijiste Cortito, me pasaba que no, que yo sentía que si no hacía, que a veces me pasa todavía, que si no hacía reír, deprimía en escena, claro. ¿viste? Como eso. Entonces siento que esta graduación que vos tiraste de Alfonsina, la extraña drama, y Marilyn, también hay algo de la risa y del drama, que es esta graduación. Marilyn es pura risa, no hay ningún drama, no hay nada. La extraña dama tiene los dos, que es lo que más me gusta, que la gente me dice lloré y me reí, y es como mi sueño, y Alfonsina es conmoción. Hermoso. Bueno, justamente voy a traer esta frase que es, que la dijiste cuando nos hablábamos, que es, al final la tragedia se vuelve comedia, ¿no? Mm. Entonces, que tiene que ver con esto, digo, que estos pasajes, para mí, y lo mismo, ¿no? Bueno, yo te lo voy a llevar siempre también por ahí al ser incluso en el cotidiano o en el proceso, porque para mí sí, o sea, si vos te adentrás en una emoción o en eso que estás sintiendo profundamente, así sea un dolor, o sea, podés llegar a terminar riéndote de lo que estás sintiendo. O sea, si Mm. realmente, no si te metes con la cabeza, y porque eso te lleva a otro lado, a otro lugar. Pero cuando Mm. vos te dejás ser en esa plenitud de ese sentir, de verdad que es transformador y se transforma, e incluso eso, de repente es como, claro, puedo reírme de esto. Eh, Es que yo creo que esto de la liviandad y la gravedad que nombré antes, cuando yo me río, es cuando realmente logro que mi espíritu esté liviano. Como que con la risa es cuando, por eso tampoco le quiero quitar profundidad a Marilyn, porque para mí, que toda la gente que esté ahí viendo la función se mate de risa, nos riamos, yo también, porque en la improvisación empieza a pasar mucho que yo también me divierto y que pasan cosas y está como la obra permite eso, que es una gozada, como esto de, y hay algo de la escena donde, que para mí es re lindo, que también frases, viste, que me quedaron en mi formación como Ujú. guías de por qué sigo haciendo esto, por qué para mí esto sigue siendo vital, como que seamos una, que seamos unidad con el público, como lograr que desaparezca el espacio de escena y espectador o espectadores y que estemos todos con en una Ujú. misma, como si fuese Ujú. en una meditación, como si fuese en un canto, como si Ujú. fuese en un em, y que todas las personas que están en la sala estén en la misma. O sea, que por eso también lo que estuvo bueno de Bélgica, que era una escuela internacional de teatro, que hablaba como, acá puede haber un judío, puede haber un árabe, puede haber, pero tenemos que lograr que en la escena, o sea, tenemos que lograr. Lo interesante del arte, que también me lo dijo Agustina Gato, una dramaturga con la que hice un proceso de arenero, esta obra, que nos guió en una clase y después quedé seleccionada también para seguir la obra, y ella decía eh, que creo que lo dijo Cartoon, digo, no sé, igual, pero estas cosas estas frases, que en la vida, que el arte sirva para hablar de lo que no se puede hablar en la vida. Como que ya si ya se habla del aborto en el Congreso, ya puso ese ejemplo, si en el Congreso ya se está hablando del aborto, hacer una obra que hable del aborto hoy quizás no es necesario ni urgente, capaz que es necesario hablar de cosas que todavía no sabemos ni cómo nombrar, de tan incómodas, inquietantes que son. Entonces, a veces pasa que estás haciendo una obra o que no sabes qué querés decir o que no sabes, pero hay un pulso vital, esto no sé si hay alguien que todavía lleva hasta acá viendo y que le pueda servir de inspiración, para mí es como un alimento re preciado. Si no sabes, no pasa nada, como está buenísimo. Digo, es posible que sea por ahí, no saber qué querés hacer, pero sabes qué querés hacer, sabes que querés armar una forma, sabes que querés armar una secuencia, sabes que querés usar esa música o llevar el espíritu de esa, que a vos te lleva esa música a la escena, a una canción tuya, a un poema tuyo, como bueno, no sé qué forma, no sé, no, entonces es una mierda, viste, como lo primero de no, entonces no, no tengo nada para decir, no tengo nada claro, y uno al revés, y es como al revés, es como seguí por todo eso que es no saber, porque solo el arte nos permite habitar ese lugar de sabiduría, de no saber, pero de impulso intuitivo, instintivo, vital, de expresión, eh, que en el mundo real no podemos hablar, por eso es algo del que no haya juicio en la escena, de que no haya tantas bajadas, de que no haya
em, como el teatro de protesta, digo, que sea una celebración, o sea, a veces la murga uruguaya a mí me encanta porque es una celebración donde le hacen chistes muy inteligentes de realidades políticas y realidades sociales. No digo que eso no es, o sea, es una fiesta porque te cagas de risa de cosas que, pero es claramente una expresión artística de protesta. Entonces es como una manera de reírnos de lo que está pasando con un posicionamiento ta. A mí eso me encanta y ta, pero me parece mucho más desafío lograr lo otro, como que hay un ser espiritual en mí desde que soy chiquita, que prende la velita y que cree en algo, que encontraba de chiquita en la misa, hablo en la extraña drama también de eso, que quedó activado y que con el arte lo he sentido, de incluso amar personas que quizás en la vida real me generaban resentimiento y cosas feas, de decir, ah, gracias, ¿entendés? Como, mirá, no sé, me está llevando a un lugar de inexplicable. Entonces, ese arte es el que a mí me conmueve y el que me abre, ¿viste? No el que me explica y me hace reír y me aliviana conflictos, sino el que no entiendo qué pasó, pero me abre poros, me abre perspectivas. Eh, y bueno, eso. Gracias. Sí, de hecho lo linkeo con otra frase que había anotado de nuestra charla y para este video que pusiste, me dijiste, el arte me salvó y me salva, ¿no? Mm, Tiene que ver con todo esto que estás diciendo. Hermoso. mm. Así que sí, hermoso. Bueno, no, yo seguiría abriendo puertas, 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 pero ya hace una hora y Sí, pico que sí, estamos sí. hablando y está bien. También lo voy a Una linkear con hora esto ya, que... ¿Sí? una hora. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Es que bueno, Pasa, pasa. Eh, no, lo voy a linkear también con esto, ¿no? De la definición de la inteligencia artificial a intensidad del ser, no es solo intensidad, pero esto que decís de la fuerza, eso que te mueve, ¿no? Porque dice, la intensidad del ser es esa llama interna que nos impulsa a vivir con profundidad, pasión y autenticidad. Que un poco es lo que decías recién, ¿no? Como si tenés ese pulso, si tenés eso que te lleva, aunque no sepas, como bueno, abrirle la puertita y decir, bueno, aunque no sepa, voy igual, hago igual, hago me fijo. el vivo igual, aunque esté hecha de una dominguera tipo agotada, que mi intención era estar refocalizada, tipo que quiero comunicar, y de repente era como, bueno, no sé, vamos, dale, tengo que pasear el teléfono. Y estuve en varios momentos y decía, tipo, estoy medio perdida, pero bueno, no pasa nada, soltar No, el control. sí, No, y eso, no. como que me gustaría igual compartir que si alguien llegó hasta acá todavía, que se me venía la pregunta, ¿no? De para qué hacer un vivo, de para qué tengo para decir, como que hay algo Ujú. de la entrevista que obviamente a mi ego le encanta, sentir que tengo cosas para decirle a la gente, motivadoras, inspiradoras, pero que en el fondo me llena de preguntas, como que se cristalizan ideas, pensamientos, de cosas que capaz mañana ya pienso distinto, o que después las escucho y digo, y, y nada, que sirva en realidad para estar menos en soledad con los procesos para mí, como cuando, eso, como eso, ya está. Sí, sí, parte o sea, de las ganas de hacer estos vivos que tienen que ver con el cuerpo, bienestar y movimiento, que bueno, ahí digo, podría ser un vivo respecto solo hacia tres palabras, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con poder llevar otras voces y sobre todo eso, el proceso de otra persona desde su mirada, su perspectiva de lo que le pasó, de un montón de instancias que para mí son lo rico o es una de las partes más Mm, ricas de recibir mm, para lo propio, consciente e inconscientemente. O mm, sea, más de una vez en mi propio proceso, esto de mi propio ser, hasta mi hoy, me ha pasado y me pasa que cuando escucho la historia del otro, cuando escucho desde su voz lo que le pasó y cómo conjuga eso que le pasó, a mí me sirve un montón. O sea, alimenta esa parte de mi espíritu o de mi integridad de ser que dice, ah, claro, no esto, me trae hasta paz y calma con algo que yo siento, con algo que me pasó, con algo que estoy atravesando, digo, como... No se trata de esto mismo que dijiste al final, como incluso para la escena, pero para la vida, de tener que saber, o sea, como mm. de, o para este vivo, tengo que saber lo que voy a decir, o tengo que, no, o sea, Qué eh, vértigo, ¿no? Saber que...
pero animarse y entregarlo, ¿no? Al fin y al cabo es eso, Te en este juro momento somos dos que me seres humanos. convenciste con tu amorosidad. En un momento dije, lo hago por toda la terapia de audio que me hizo Ari todo este tiempo. O sea, como en un momento fue soltar toda mi problemática, quiero estar en un Insta, quiero que quede, quiero hacer vivo, creo en Instagram, en vivo de Instagram. ¿Hasta dónde abro? Live fue como, o sea, acompañar a alguien que te está haciendo preguntas lindas para compartir y confiar también. Gracias. Gracias. Voy a cerrar con eso, mira. Así, que cierre ahí. Hay más de una persona, gente que nada, te conoce, te quiere igual que yo hace muchos años y para mí es re interesante. Así que yo quiero volver a ver a la extraña dama porque aparte tiraste un montón de instancias Yo quiero que todo el mundo nuevas. la vea porque es un obrón. Te juro que cuando vi el otro día al público de pie aplaudir y las devoluciones que me dio la gente y tipo unanimidad del jurado, me decían. Y realmente siento que me dijeron, ¿y te quedaste recibiendo el aplauso? Y fue como, es que sí, porque no era yo, el aplauso no era a mí, era a lo que sucedió y realmente el público, si está receptivo, lo que sucede con esa obra es que ojalá que tenga como mucha escena más, porque para mí es una preciosura de sentires. Yo la vi, o sea, vi o vi un pedazo, no sé, pero vi, pero digo, ahora con todo lo que dijiste, la quiero volver, digamos, ¿no? Yo creo que hiciste un fragmento una vez, no sé, bueno, porque lo tengo. Eh, pero eso, quiero como volver a ver y todo, me encantaría. Y eso, ¿no? Como que es como de antes lo que dije de los tres, como es el que está en el medio. Mm, re, O sea, y que de ahí vaya, ¿no? El equilibrio de la botella. el O sea, equilibrio de la botella. así que nada, bueno, Agus ahora se nos va de viaje a mostrar también este obrón. Así que bueno, cuando No, voy con vuelvas. Marilyn. Este año Ah, la yo España flashé. drama queda acá. Ay, perdón, yo flashé. Pensé que era esta. No, ya iré. A donde Ya. sea. Bueno, capaz que Ya iré sucede, a mira, donde capaz sea. que te habría ahí un, no sé, sucede Tengo una espontáneamente en algún tela lado. allá tengo una tela y la verdad que no necesito No. más. No, todo lo puedo conseguir, o sea, Bueno, ojalá. cuando vuelvas, ojalá que esté acá y se pueda ir a verla. Si yo ando por Buenos Aires iré, y si no, cuando sea. Bueno, te Dale, quiero, te quiero. Gracias, gracias Ari. y buen fin de domingo. Igual, besote, te Abrazo, quiero. yo también.